Muchas gracias a todo el mundo, a todos los asistentes. Tenemos de nuevo el privilegio y el placer de poder escuchar al doctor Juan Carlos Moreno en una de sus charlas. No necesita presentación para la gente ha sido de la Casa de España. Solo decir que sus charlas son siempre fascinantes y muy entretenidas, así que espero que las disfruten. Muchas gracias, Juan Carlos, por ofrecerte a hablarnos sobre el esplendor del barroco español. Te dejo. Gracias, señor presidente. Mis honores. Sí, es un placer, como siempre, estar con ustedes. Bueno, estar con ustedes es un decir porque no veo a nadie, pero en fin, los imagino ahí que están pendientes de la pantalla. Gracias por estar una vez más. Espero que ya estén bien abastecidos con su refresco, su vinito, algunos me imagino, para esta charla que espero que la disfruten. Habíamos hablado en la última charla de la conquista, arte y poesía en la Edad Media española y hoy vamos a hablar, como está ya anunciado, del esplendor del barroco español. Y antes de empezar a tratar el tema, vamos a ver, a ubicarnos, como siempre, en la época. Acuérdense que dijimos, habíamos estado hablando de la Edad Media, después la Edad Media terminó cuando empezaron ciertos eventos como el descubrimiento de América, la invasión de Constantinopla por los turcos, la gente empezó a estar en las ciudades, empezó la burguesía con los negocios, el movimiento del dinero, la imprenta hizo correr las noticias muy rápidamente, y todo eso creó una especie de centralización en el hombre, en todo lo humano, y se produjo el movimiento del Renacimiento, que se llamó. Renacimiento que era volver a Grecia y Roma, es decir, a lo clásico. Bien, eso estamos entonces 1492, ya 1500, siglo XVI. Pero justamente en el 1517 hay un fraile, Lutero, Martín Lutero, que se le ocurre poner las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, y eso da inicio a lo que se le llamó la Reforma Luterana, la Reforma Protestante. Al principio fue una idea religiosa, por supuesto, atacando Lutero a todo lo que en Roma se hacía, criticando la actitud de los papas, del cristianismo tal como se vivía, pero enseguida tomó tintes políticos. Y se creó después la Contrarreforma para atacar todo eso, con dos grandes potencias, la Iglesia por un lado y por el otro la monarquía, porque, como dijimos, la política empezó a unirse a Lutero, los príncipes protestantes, ciertos países que aceptaron el luteranismo para enfrentarse al poder en esa época, que era de España, de Carlos V, se produce el Concilio de Trento y tanto la monarquía como la Iglesia se juntan para difundir sus intereses, sus ideas, su influencia. Había que mostrar una fuerza frente a esta reforma luterana. Y había que mostrar el poderío, es decir, que eran más importantes la Iglesia y la monarquía que Lutero y los príncipes. Y entonces aprovechan a los mecenas para iniciar una corriente cultural que se denominó el barroco. Frente a lo que habíamos visto de la vuelta al Renacimiento, que era todo justo, todo exacto, mandaba la mente, era todo organizado, entra el barroco con el realismo, las sensaciones, las emociones, incluso la exageración y la extravagancia. Todo eso marcó una época, justamente una época, el barroco, que definió culturalmente todos estos siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Se manifestó el barroco en la arquitectura, escultura, música, en fin, todas las artes, y nosotros, como dijimos, vamos a dedicarnos hoy solo a la pintura y dejando para más adelante, si les parece, en la literatura, que fue el famoso siglo de oro, y después en el teatro del barroco. Vemos pues entonces cómo marcó el esplendor del barroco español en pintura.
ahí están los dos grupos entonces que dijimos de poder. Está la monarquía, la nobleza y la burguesía, que lo que buscaba era mostrar su riqueza, su poderío, su personalidad, y todo eso a través del retrato. Los pintores, ellos pagaban a los pintores, eran mecenas para que se reprodujeran su imagen por todos lados como señal de prestigio. Y por otro lado estaba el papado, ¿no? La iglesia católica, el papa en Roma, que lo que intentaba era entonces enfrentarse al protestantismo con, por supuesto, Cristo y María como ejemplos, pero también con los santos, los mártires, en fin. El protestantismo, Lutero había dicho que en este mundo religioso lo importante era la gracia de Dios, que lo demás no contaba para eso, que los santos no eran los mediadores que decía la Iglesia Católica. Y entonces en la Contrarreforma no, justamente se insiste en que son muy importantes los santos por los ejemplos que dan, los mártires como ejemplo de sufrimiento y después su beatitud. En fin, hasta tal punto llegaron las iglesias, el Papa, la religión católica, a aprovecharse de esta pintura, que fue el momento glorioso de la pintura religiosa esos siglos XVII y XVIII. Después otro gran tema era el cotidiano, la gente sencilla, la naturaleza y en fin los bodegones, como ya iremos viendo. Lo importante es que del Renacimiento, de lo que dijimos, esos estilos ya clásicos, empezó el claro oscuro como estilo, el tenebrismo, es decir, que empezó a los pintores a centrarse en lo real y después de lo real esos rayos de luz que iluminaban y que dejaban la imagen, como ya iremos viendo, luz y tinieblas. Ese es el tenebrismo que se llamó a este estilo que empezó en Italia. Por supuesto, vamos a elegir solo unos cuantos pintores y unas cuantas pinturas. Se puede hablar muchísimo más, pero en fin, comprendan que no se puede abarcar todo, solo los puntos más esenciales que se me hacen. Y después, muy importante también, como les pido siempre, hay que ponerse en esa época. Déjense de vivir la actualidad. Está bien que tengan su vinito, sus cosas modernas, pero piensen que vamos a tratar en una época que hay que aceptar los principios, el estilo de esa época, como iremos viendo. El primer pintor, gran pintor entonces del que vamos a hablar, es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. De Silva porque era el nombre del padre, que era portugués, y Velázquez el nombre de la madre, que es por el nombre que se hizo famoso. Nació en Sevilla, fue pintor del rey, fue aposentador real, que es el título máximo que uno podía tener en la corona española. También recibió la Orden de Santiago, que era también un señal de prestigio. En principio, en el siglo XVII, XVIII, era un pintor más de todos, pero vino entonces en el siglo XIX, empezó el simbolismo, empezaron los pintores franceses, sobre todo Edouard Manet, que para él era el ídolo en pintores, hasta tal punto que dijo: es el más grande pintor que jamás ha existido, es el pintor de pintores. Ya a partir de entonces, siglo XIX y sobre todo ya siglo XX y actualmente, se le considera lo que realmente fue, que es uno de los grandes pintores de toda la historia de la pintura. Acuérdense que hubo 3 grandes pintores que marcaron un hito en la historia de la pintura, que fueron Velázquez, después Goya, el otro español, y finalmente Picasso. Nació en Sevilla entonces, ahí estuvo toda su infancia, y los padres, como vieron que tenía mucho gusto y posibilidades de pintar, lo pusieron en manos de Diego Pacheco. Diego Pacheco era un pintor no muy famoso, pero era digamos, un intelectual de la pintura. Lo recibió a los 16 años y como se estilaba en esa época, ya vivía con él, vivía con el maestro, hacían un contrato. El contrato decía: yo estoy dispuesto a lo que dijeres y mandares, lo que me mandares, con tal que sea honesto y que se pueda hacer. Así firmó el contrato entonces
Velázquez. Y tan íntima fue la relación que al final se casó con Juana, que era la hija de Velázquez. Y uno de los primeras pinturas, justamente a los 19 años, es esta vieja friendo huevos, que es una de sus primeras grandes obras, y ya empieza a notarse las características de Velázquez. Esta cosa curiosa es que siempre ponía artículos, objetos de casa, del hogar. Y aquí está friendo huevos que parecen reales, parece que uno puede meter el pan ahí para saborearlos. Está la vieja que se supone que era la suegra, por eso dice que es un cuadro personal, era la suegra de Velázquez, un muchachito que después sirvió como, estuvo ayudándole durante esa primera época. Y después todos estos artefactos o objetos de la casa, parece que eran de la misma casa de la suegra. Ese es el primer paso, le importaba la característica de los personajes, las caras, tratar de la personalidad de cada uno. Como poco después, ese mismo año, a los 19 años, también esta nueva obra, El aguador de Sevilla, donde se ve de nuevo estos objetos que a él le encantaba, objetos que todo el mundo veía cada día, estas naturalezas muertas que a él le encantaban. Y después, cómo lo trata con esa delicadeza y esa exactitud. Fíjese que aquí se ve esta abolladura e incluso se ven gotas de agua, de suciedad que caen, ese brillo que le da a la luz que entra por la izquierda. Y después los detalles, algunos dicen que quiso representar aquí Velázquez las tres edades, el niño, el anciano y el edad media. Este señor se pueden ver que está tomando agua en una jarrita. Y después este vaso, de nuevo un vaso, el vidrio que le encantaba también a Velázquez, donde hay, claro, no se puede apreciar muy bien, hay una breva dentro. Parece ser que en esa época en Sevilla el agua no era muy buena y ponían esta breva para darle un poco más de sabor. Y estando todavía en Sevilla, pintó a Sor Jerónima de la Asunción. Esta Sor Jerónima de la Asunción era una franciscana de las clarisas y era de Toledo, una familia, ilustre familia de Toledo, y vino a Sevilla, estuvo 3 semanas, que fue cuando la pintó Velázquez, porque iba designada como misionera a las Filipinas. Fíjense, tenía 66 años y la mandan porque era una persona de gran formación, una persona muy capaz y además muy religiosa. Aquí, como ven, un poco, digamos que un poco asusta esta manera de representarla. Está agarrando la cruz, parece que va a liarse a golpes con los ateos, con los que no se conviertan. Sin embargo, no era tan... Bueno, y después destaca también el único color que le pone es un poco los labios de rojo, y después aquí en el libro, que se supone que es un libro de oraciones, después todo sencillo como los franciscanos. Sin embargo, viendo ya más de cerca, no era tan dura, es más bien esa responsabilidad. Va a fundar un convento en Filipinas, tiene 66 años, piensa que ya no va a volver y en efecto nunca volvió, murió como unos 10 años después. Y ya se refleja un poco en esa mirada profunda, ese deseo de hacer algo grande, de hacer algo por la cristiandad. Tenía tanta fama que casi la quisieron hacer santa. Y entonces le habían pedido a Velázquez que hiciera esto para que quedara en el convento, y después hicieron varias copias para que las monjas, las hermanas, tuvieran la imagen de esta hermana que fue misionera. De Sevilla, claro, de Sevilla vamos a ver después que era una gran ciudad, pero no daba mucho y él pretendía algo más grande, y entonces pasó a Madrid, en la capital de España, desde que la nombró Felipe II en 1561, o sea que no hacía mucho, la muy noble y leal villa y corte, o sea que era la muy noble y leal villa. Después de Felipe II le dijo también villa y corte, que es como se la designa a veces. Y tenemos aquí una pintura del siglo XVII de cómo era entonces cuando, más o menos la ciudad, cuando llegó Velázquez, con el Alcázar ahí, que era el antiguo palacio, que después se incendió y se construyó el nuevo. Allí Felipe, claro, iba pues aprovechando que el
conde duque de Olivares, que era el valido de Felipe IV, el rey que estaba reinando en ese momento. Aprovechó entonces y gracias a él pudo meterse un poco en el palacio, ofrecer algunas de sus obras, hasta que en varios meses, los primeros meses, falleció el que era pintor del rey, entonces lo nombraron pintor del rey. Y por supuesto había que pintar a los reyes. Y Felipe IV quiso entonces en el Palacio del Buen Retiro, que era un palacio de descanso donde salían, donde había las recepciones, donde venían los ministros extranjeros, quiso hacer un salón de reinos donde aparecían entonces todas sus figuras. Y, por supuesto, la figura prominente, la de Felipe IV entró en la Guerra de los 30 años, obligado a entrar, en la que participaron pues todos los poderes de la época, en Francia, Holanda, Italia, el Vaticano, en fin. Era una guerra religiosa que duró 30 años, pero lo de siempre, lo de religión era la excusa. Lo importante era un tema de poder y de dinero. Entonces había que mostrar a Felipe IV como un rey fuerte, poderoso. Está esta imagen entonces perfecta. Y él, otra característica de Velázquez que va a ser continuada, es que no idealizaba las figuras, las pintaba tal como él las veía. Aquí está el típico rostro de los Austrias, con el mentón salido, la piel muy blanca. Aquí está entonces con la banda de seda roja, seda rosa, que rosa en esa época todavía no era muy femenino, podían utilizar los hombres también, como vemos aquí. Y después lo interesante, este rey, como todos los reyes de la época, eran muy buenos jinetes. Y entonces aquí tenemos justo la postura, y también Velázquez, que acompañó muchas veces en las monterías a Felipe IV, cuando iba, o las cacerías también. Y entonces aquí el caballo está haciendo este gesto de lo que se llama levada en español, o corbeta, que es una posición de escuela de equitación, de alta escuela de equitación. Y si vemos el detallito, que lo hace con cómo lo maneja, con este pequeño detalle, es que cuando uno ve la pintura de lejos no se puede observar cómo está manejando con su mano izquierda, como ven jinete, está manejando y está haciendo el gesto este de corbeta, con un gestito de la mano. Ven el contraste también entre la figura del rey, serio, prominente, mirando a lo lejos, la guerra posible, y después el caballo. El caballo tiene un gesto justamente opuesto, más dinámico, como que está dispuesto a dar ese salto y avanzar, a cabalgar. Fíjense, interesante que se le notan las babas, cómo se está cayendo al caballo. Y después, de fondo, pues es la campiña madrileña de esa época, con los montes de la Sierra de Guadarrama en el fondo. Estaba el rey en ese palacio que dijimos, en el Salón de Reino de Retiro, mirando a la derecha, y claro, enfrente pues iba a estar pues la reina Isabel de Borbón, una reina hija de Enrique IV de Francia. Y parece ser que cuando lo pintó Velázquez, el original cuadro, se podía ver la panza del caballo y el correaje, pero cuando lo estaba terminando, la parte de arriba, me parece que está chiquitita la reina frente a todo este vestido tan ampuloso, uno de sus discípulos dijo: oiga, ¿por qué no me deja? Y yo termino de hacer el vestido, porque lo había hecho muy corto. Entonces le dio permiso y, a base de paciencia, pintó todos estos bordados, incluso la gualdrapa, que es esta especie de manta fuerte para evitar el contacto con la piel del caballo. El caballo está, a diferencia del rey, está en posición de paso, pero un caballo muy hermoso, un overo, color del caballo, como digno de la realeza. La reina Isabel de Borbón era joven, era atractiva, era culta y también era coja, mon Dieu, como dirían sus compatriotas. Sí, era coja. Y entonces estaba prohibido en el reino, por supuesto, decir públicamente que la reina era coja.
Pero claro, no contaron con que en esa época estaba el joven Quevedo, el famoso escritor, poeta del siglo de oro, que en una reunión con amigos, hablando de este tema, él dijo, pues yo les apuesto una cena que soy capaz de decir públicamente que la reina escoja. Bueno, aceptaron y al día siguiente apareció por los pastines y en fin, los corrillos del reino. Se decía la frase, entre el clavel blanco y la rosa, su majestad escoja. Nada más claro que era coja con que su majestad escoja. Bueno, eso entonces los reyes y también otro pequeño detalle en este Salón de los Reinos, hizo pintar también a su padre, que fue el rey Felipe III, ya había fallecido, pero con otras pinturas hizo esta que es completamente diferente a la del rey, a la de Felipe IV, es un caballo más de gala, de la figura es diferente, pero lo interesante aquí es que tiene la peregrina. La peregrina es, no sé si yo me imagino que yo no hablé, es una perla, la perla había surgido en Panamá, la encontró un esclavo negro, que justamente le dieron la libertad después de haberla descubierto, se la regalaron al rey Felipe II y desde entonces pasó como joya del patrimonio de la Casa Real Española. Aquí la luce Felipe III. La peregrina no es porque peregrinara, que también peregrinó, como vamos a ver, sino que en esa época peregrino se llamaba algo raro, algo especial. De ahí dice, tienes ideas, una persona tiene ideas peregrinas, es decir, ideas raras, bizarras, como decía. Y resulta que esta joya, cuando José Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte, lo puso como rey en España, el famoso José Botella, que además tuvo que salir porque con la Revolución Española, que echaron a los franceses, pues justo cuando se fue, se llevó, cómo no, la joya, esa joya y muchas otras joyas. O sea que simplemente se la robó, como dice el madrileño, se la robó, se las llevó, y desde entonces no se supo más de ella hasta que en 1969, en una subasta apareció esta joya. España en esa época, en 69, estaba Franco, la monarquía no contaba mucho, entonces no pudieron participar porque salió demasiado cara, y se la llevó Richard Burton, que se la ofreció a su esposa por 2 veces, Elizabeth Taylor. O sea que esa es la famosa peregrina que quizás oyeron hablar. Pero después, al fallecimiento de Elizabeth, se perdió también su traza hasta que el 2011 apareció de nuevo y fue vendida por 9 millones de euros. Así fue entonces el trayecto de la peregrina. El primer cuadro así de grupo que pinta Velázquez es Los borrachos. Borrachos, o el título oficial es El triunfo de Baco. Y un poco el triunfo para decir que, están coronando para decir que el vino como libera a la gente, lo relaja, sobre todo al pueblo que no tenía otra salida. Ese era el sentido del triunfo de Baco, que después se llamó popularmente Los borrachos. Un tema, por supuesto, mitológico, porque tenemos aquí Baco, pero claro, la compañía nadie lo puede dudar, que son personajes del campo, labriegos, agricultores, que están disfrutando con ese momento. Es el primer cuadro, entonces, de una composición nueva, porque nunca se había hecho una cosa así, un cuadro real, con tema mitológico, pero hecho, puede ser una escena rural española típica, ¿no? Lo interesante es que ya introduce cosas especiales como se dice el repoussoir, es decir, que esta persona está como echada para atrás para que dé al cuadro no sea un cuadro sin vida, sino que tenga fondo. Después añadió también estas dos figuras. Bueno, esta figura todavía se explica porque está hablando con la expresión, pero de esta no se sabe mucho por qué le añadió, es una especie de pegote, pero es una persona.
Como se dan cuenta por la actitud de Baco, él no le interesa mucho esta coronación, parece estar preocupado por otras cosas. Como siempre dijimos, hay estos artículos, la copa ya bastante llena, esta jarra, este vidrio, o sea, típico de Velázquez, pero sobre todo llama la atención, evidentemente, estas tres figuras, con esas expresiones. Fíjese que hasta los dientes se ve todo el detallito de los dientes y esa cara de alegría. Se ve que todavía el vaso está lleno, esta especie de copa también, o sea que están listos para darle al trago, diríamos. Esa fue la primera obra. Y la segunda gran obra, él hizo un viaje a Italia, porque pidió al rey que le dejara ir para descubrir las técnicas italianas, en fin, la pintura italiana. Y entonces después que regresó, hizo este cuadro, que es la Fragua de Vulcano. Un cuadro muy interesante que se ha calificado como la historia de una traición y engaño, y al mismo tiempo la fuerza de la palabra. Ahí como tenemos este personaje, el personaje que es Vulcano. Vulcano está presentando la escena. Tenemos aquí que viene a anunciar nada menos que Apolo, que era el mensajero de los dioses. Viene a anunciarle entonces a Vulcano que su esposa, nada menos que Venus, le estaba traicionando con Marte. Yo sé que es un momento dramático, es la fuerza de la palabra, y se está anunciando una traición y la expresión de todos los personajes. Fue un cuadro que llamó muchísimo la atención porque ya empieza con las nuevas técnicas Velázquez, en lo que siempre parece que el aire puede circular por entre ellos, a personajes normales, reales, como quería el barroco, en esta escena, y también le pone a un personaje allá atrás para que rompa un poco la presencia de estos delanteros, para que dé profundidad. Por supuesto, también hay siempre estos objetos que él siempre repetía de barro, estos instrumentos, esta naturaleza muerta. Pero lo interesante entonces es la expresión de sorpresa, de sorpresa. Él, por supuesto, Apolo, no, era el rey, está iluminado, es el único con piel blanca, como Dios. En cambio, los otros están con piel ya más quemada. Y esa expresión extraordinaria de sorpresa a saber que esa traición. También, claro, era un arte, como dijimos, para aristócratas y burgueses, el barroco, así que había que pintar. Uno de los dos primeros cuadros que él hizo a los burgueses era el de don Diego del Corral y Arellano, que era un gran juez de la corte, era profesor de leyes en Salamanca. Ven que tiene la cruz de Santiago, se le nota un poco esa dignidad, le pone un poco, fíjense, una especie de aureola para destacar más esa cara de seriedad. El manto no tiene nada especial, pero todos los colores de este manto, esta toga negra, pero con todas esas variantes de luz y sombra que le da, una cosa extraordinaria. Después tiene el sombrero detrás, que era señal también de dignidad, no todo el mundo podía llevar el sombrero en corte. Y después, por su parte, la esposa, Antonia de Ipeñarrieta y Galdós, quiere decir que era también de la aristocracia, en esta vez de parte norte de España, del País Vasco. Y como ven, ahí lo interesante de ella es que tiene la mano en la silla. Era la expresión que se decía dar silla. Quiere decir que ella es una de las pocas aristócratas que tiene el derecho a poderse sentar delante del rey. Y después está la parte religiosa. Perdón. Velázquez no tiene muchas pinturas religiosas, pero las pocas son muy interesantes y muy especiales. Este Cristo, por supuesto, ya todo el mundo lo conoce. Recordando siempre a mi profesor de español, de arte, que nos decía que cuando uno visitábamos el Museo del Prado, hay que hablarle al cuadro, hay que conversar con un cuadro. Nunca mejor dicho con y es lo que hizo Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, filósofo en la generación del 98, el español, el vasco, profesor en Salamanca, y le escribió
esta poesía, este poema largo dedicado al Cristo de Velázquez. Y es, nunca mejor dicho, que una conversación con este Cristo. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu amondosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Y va preguntando, pero para mí lo más interesante es lo que dice después, que eres Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado, triunfador de la muerte. Es un Cristo triunfador. El madero está bien de buena madera, está bien escritas las letras arriba, es una figura hasta digamos elegante, es un cuerpo elegante, un cuerpo bien construido, tiene lo que empezó en esa época, que eran a poner los dos pies, los clavos en los dos pies y no juntos como hacían en la antigüedad. Y sobre todo lo que llama la atención, por supuesto, es ese cuerpo perfecto, esa belleza del rostro, mostrando un Cristo triunfador, no un Cristo que sufrió, sino un Cristo que cumplió, venció la muerte y ahora está gozando ya con su Padre. Y después este gran cuadro, La rendición de Breda. Les dejo unos segundos para que vean el cuadro y a ver qué les llama la atención. Bueno, me imagino que han disfrutado un poco, como nos decían. Me acuerdo cuando nos decía la primera vez que fuimos de turismo, fuimos a Hammamet, está en Túnez, y delante de las tiendas, sobre todo de las alfombras, siempre nos decían, entre pour le plaisir des yeux. Dice, entre para el placer de los ojos, por el placer de ver. Ojalá que disfrutemos también y por el placer de los ojos viendo esta maravilla. Es una pintura hecha en una perspectiva aérea, lo que hoy día podrían haber hecho con un dron. Y se imaginan que está arriba y está viendo toda la amplitud del cuadro. Esta primera parte, sí, pero tiene aquí atrás, enseguida vemos que bajando un poco hay otras personas, más abajo hay un bosque, a la izquierda está Breda que se está incendiando, después hay un lago, después está el azul, las montañas y el cielo. Es de varias dimensiones. La rendición de Breda, Breda es una ciudad que está en Holanda, y ustedes se preguntaron ¿y qué hacían los españoles ahí peleando en Holanda? Bueno, si se acuerdan, Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso, y este Felipe el Hermoso, su madre era María de Borgoña, que era la reina que mandaba en toda esa región, de Holanda, Países Bajos, parte de Bélgica, Luxemburgo, y entonces eso la heredó toda esa parte Felipe el Hermoso, y al morir, por supuesto, la heredó su hijo Carlos I, el gran emperador. Y por eso desde Carlos I, España, esta región pertenecía a España. Y hubo muchas luchas, sobre todo los 30 años, cuando empezó las guerras de religión, con los protestantes que vivían en esta zona, y en esta batalla perdieron los holandeses, y entonces es la rendición de esta ciudad, considerada por muchos como la mejor obra de argumento histórico de la historia del arte, donde hay guerra, pero la guerra queda atrás. Aquí lo importante es la paz, la paz porque es la rendición, es el encuentro que terminó. Fíjense, es muy interesante cómo están se ve enseguida las dos partes, los ganadores, por supuesto, y los perdedores, que son menos, apenas alguna que otra espada. Aquí son muchas las lanzas que figuran. Y después, muy interesante también, este espacio que siempre dejaba Velázquez, aquí un clarito, como diciendo que el espectador, el que mira, se podía ponerse aquí delante y estar viendo, participar en el cuadro. Y a este le están mirando aquí en los dos extremos, estos dos personajes, justamente este que parece ser que es el mismo Velázquez que se pintó ahí, y otros que están mirando al espectador, al que viene a contemplar esta escena. Escena que, por supuesto, el centro es este enfrentamiento con estos dos personajes, que es Justino de Nassau, que es el holandés,
que rinde la ciudad de Breda a los españoles, a las tropas españolas dirigidas por Ambrosio Spínola, que era un italiano, marqués, después fue marqués, pero que estaba trabajando para España con el rey español. Interesante que hubo, justo después de esta batalla de Breda, en el 25, el cuadro fue pintado por Velázquez 10 años después, en el 1935, porque él no había estado allí. Sin embargo, hizo un viaje a Italia, el primer viaje lo hizo con el Ambrosio Spínola, que le contó todo lo que había pasado, y además se informó con una obra de teatro que llamaba El cerco de Breda, que la escribió Calderón de la Barca, cuando era joven escritor. Y en ella, en un momento dice, Justino Asado, yo la recibo, le dice Spínola, y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Una frase que ha quedado entonces en la historia española. Y después tiene este otro cuadro extraordinario, también de tema religioso, que es la coronación de la Virgen. No sé si cierran un poquito los ojos van a ver que es un corazón el que se refleja ahí. Ella, la Virgen, está señalándose su corazón, pero todo el grupo está marcando un corazón. Si se fijan, si empezamos de aquí arriba, por ejemplo, perdón, empezamos dando la vuelta al corazón, incluso aquí esta punta, y después regresamos y dando otra vez la vuelta. También por los colores está reflejando la sangre, la figura de María, una bella figura, humilde, pero con honor, es un prestigio, es un cuadro como el Jesús que vimos, Jesús crucificado, es un triunfador. Aquí también es un triunfo, digamos, espiritual, donde están el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, todos a la misma altura, la corona que no es de oro, sino que es de flores, y después está el sentido, una visión trascendente, están los ángeles que están haciendo un poco como que están en el aire, es una expresión aérea que está como que está subiendo ahí. Muy interesante esta coronación de la Virgen y los colores más de tipo sangre. En el segundo viaje que hizo Velázquez a Roma, ya lo conocían, Inocencio X había estado en España, conocía a Velázquez, su obra, y se dejó pintar por él, cosa que no solían hacer los papas con el pintor que no fuera italiano. E hizo este cuadro extraordinario también, donde, como siempre, él pintaba a Velázquez lo que él veía, no lo que le decían que pintara. Y estaban acostumbrados los papas, las personas, los aristócratas, a que las pinturas un poco idealizaran el cutis, lo hicieran más agradable. No, Velázquez lo pintó tal como fue, y se atrevió entonces incluso a hacer, fíjense que el color, este color dorado, rojo, es un solo color y otro solo color, son dos colores casi nada más. Y entonces, claro, estaba un poco la impresión de qué va a pasar cuando lo vea el Papa. Pues bien, el Papa lo fue y lo único que dijo fue troppo vero, como demasiado veraz. Ya ves que lo pintó ahí tal como lo vio, con un bigote incluso que no está bien cuidado, unos labios ahí medio mal, pero así era entonces el Papa. Y después, claro, pintó este gran cuadro, del cual no voy a hablar nada porque seguro que han escuchado mucho y tenemos otros pintores y cuadros que ver. Pero se acuerdan que este cuadro de las meninas marcó un poco el antes y después en la pintura. Pasamos a Sevilla, hemos estado en Madrid, ahora volvemos a Sevilla, donde había salido Velázquez. Estamos en el siglo XVI, una gran ciudad, porque era el contacto de Europa y España con América, una ciudad rica. Fíjense la cantidad de iglesias, parece que había 52 conventos en 1625. Entonces, una ciudad populosa, venían gentes de toda Europa intentando o hacer comercio o embarcarse para las Américas. Y ahí está Zurbarán, había nacido en Badajoz, pero vino a Sevilla, lo adaptaron como un pintor sevillano,
estuvo también trabajando con Velázquez en Madrid, fue nombrado pintor del rey, y trabajó mucho mandó muchos cuadros para América, para conventos e iglesias nuevas. Y él era más místico, por supuesto, más religioso que Velázquez, y pintó este famoso cuadro, San Lucas como pintor ante Cristo en la cruz. Acuérdense que San Lucas era uno de los evangelistas, era médico, era culto, había pintado el único cuadro que se dice que se tiene de la Virgen, pintó a la Virgen ya de edad, y entonces él se pone para indicar el realismo que quería expresar Zurbarán, el realismo, él mismo se pinta como San Lucas. El Cristo completamente diferente al Cristo de Velázquez, ya aquí es más natural, están incluso las costillas, está el pecho, está el estómago caído por estar a la altura. Curioso también, pinta los dos pies separados con los clavos, pero fíjense, un poco pinta la trayectoria, cómo viene el brazo y sigue dando una vuelta hasta el pie. Este pie es diferente al de Velázquez, pero sobre todo, claro, lo interesante es esta cara de religiosidad. Está hablando con Cristo, es un Cristo sufrido, y está hablando con él y está expresando sentimientos, y la paleta solo para indicar lo que fue Lucas. Y después lo más interesante de Zurbarán. Santas de Zurbarán, devoción y persuasión. Este fue el título de una exposición que hubo hace unos 6 años en Sevilla, donde se juntaron 17 de estas santas que había pintado Zurbarán. Las había pintado, estaban en diferentes lugares, diferentes museos, diferentes monasterios, pero la pudieron juntar, y Florence Delay, que es todavía una escritora de la Academia de la Lengua Francesa, escritora y poeta, escribió, después de visitar esta exposición, escribió: en Sevilla, unas jóvenes santas presentan un desfile de alta costura. Y dice en otros momentos su artículo: el rostro, la expresión, el aderezo, coronas, brazaletes, colgantes, tocados los ojos, la mirada, el pelo, todas son jóvenes, todas son bellas. Y ahí tenemos a Santa Casilda, por ejemplo, y tenemos, como dijo fallecido hace poco, el gran diseñador español Elio Berhanger, que escribió: Zurbarán es el más grande diseñador que ha tenido España, porque estos trajes no existieron nunca y él se los inventó todos. Y ya ve qué maravillas de traje, el colorido, los textos, parece que están crujiendo, que meten ruido. Parece ser que Zurbarán, el padre, vendía telas, y entonces él desde chiquito estaba acostumbrado a ver ese despliegue de telas de diferentes colores. Por cierto que Santa Emeresiana está actualmente en Houston, una exposición que acaba de venir del Museo de Sociedad Hispana de Nueva York. Justamente la Casa de España, el doctor Mira estaba organizando una visita, pero todo se ha frustrado con el dichoso coronavirus. En fin, está muy interesante en todas ellas. Santa Úrsula, Santa Marina, Santa Catarina, un extraordinario despliegue de formas, de colores, de alta costura. Fíjense que esto incitó a 11 grandes diseñadores actuales de todo el mundo, se juntaron para hacer un desfile moderno con modelos y usando una imitación de todos estos trajes. Cada uno tenía, en lugar de mostrar, porque no quería mostrar el sufrimiento de estas mártires, sino que quería mostrar solamente como una alegoría del sufrimiento. Entonces muestra los artículos, los objetos con los que fueron martirizadas, una flecha, la espada, un garrote, en fin, no un sufrimiento cruento, sino una simple alegoría de ese sufrimiento. Por supuesto que hubo sacerdotes que protestaron enérgicamente de que se mostrara así la santa, pero parece que tuvo mucho éxito, porque él quiso también mostrar que lo cortés no quita lo valiente, o sea que por qué no puede ser también
una virgen martirizada, ¿por qué no puede ser bella también? En todo caso, todo lo que usó él ha servido de inspiración a modistas de alta costura y, como dijimos, se hizo una exposición ya moderna con todos esos vestidos. Después está San Francisco. San Francisco era otro tema muy repetido, la Contrarreforma, porque se hacía se quería presentar como el Cristo moderno, como una imagen como que el Cristo de nuevo en una figura de un santo que era simple, que era amigo de los animales, amigo de los pobres, que dejó todo para dedicarse a ayudar a los menesterosos. Y siempre está con la misma vestidura, siempre el vestido de fraile, con un agujero, con los remiendos. Después están las calaveras, casi siempre lo repiten. Pero lo que se me hizo de interesante, ha sido repetido por muchos pintores, pero lo que se me hace muy interesante de esta expresión, realmente está hablando con Dios. En ese momento está, pero Dios como no como un personaje sobrenatural, extraño, sino casi como un amigo. Está conversando con ese Dios. Muy interesante y muy linda en esta figura. Y después tiene otro cuadro extraordinario también. Le dejo también unos segundos para ver qué le llama la atención. Bueno, la historia es muy larga, pero tengo que resumir porque veo que el tiempo se nos va rápidamente. Bueno, este es Bruno. Bruno es el fundador de los cartujos. Él había ido buscando un lugar para hacer una cartuja y el único que le ayudó fue San Hugo, que era el arzobispo de Grenoble. Entonces encontró un lugar, ese lugar se llamaba Chartres, y entonces le pusieron el nombre de cartuja. San Hugo le manda, las reglas de la cartuja eran muy estrictas, y no podían comer carne, no podían tomar alcohol, por supuesto nada, régimen de austeridad. Y él le mandó carne con su paje, y después de varios días le mandó al paje para que viera a ver cómo andaban, y viene el paje diciendo, uy, estaban comiendo la carne. Pero resulta que en esa época estábamos en Cuaresma, no se podía comer carne. Y entonces va a regresar Hugo, lo va a visitar días después, y toca el plato y ve que hay pura ceniza. Y es en el momento en que ellos despiertan, que es este momento, porque cuando les había mandado la carne, se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer carne? Porque nos la envió nuestro protector, o no la comemos porque le manda la regla. Y en ese momento se quedaron así estáticos, dice la leyenda, por supuesto, estuvieron así 45 días hasta que llegó San Hugo, y es el momento en que se despiertan. Como ven ahí el contraste ahora desde el punto de vista pictórico, está todo de blanco al sur, pero arriba, como contraste, está la Virgen y San Juan Bautista, que eran los patronos de la congregación, como contrarrestando con ese color. Y después están la cerámica que ven ahí, es cerámica de Talavera, típica porque era azul, y después estos elementos, apenas un pan, los platos que ya está hecho ceniza, pero también lo interesante es cómo hizo Zurbarán para mostrarnos la amplitud del cuadro, que no es un cuadro, sino que es como si fuera una escena viva, y es que le pone en L, es decir, no están de frente ellos todos, sino que pone esta variante y así le da profundidad al cuadro, como se le da también este campanario allá al fondo. Y hace un cuadro más vivo, más presente. Y después está esta obra de arte que me encanta, Agnus Dei. Está lo humilde y lo trascendente. Le criticaban a él, ¿por qué pintaba animales? ¿Por qué no se dedicaba a cosas mejores? Decía, ¿por qué no? Es mi placer. Y el placer de pintar Agnus Dei, el Cordero de Dios, donde parece que se puede meter la mano y sentir esa textura de la lana. Seguimos en Sevilla. En Sevilla está Murillo, otro gran pintor, muy especial. Se dice que fue el mejor pagado de los pintores sevillanos.
y se presenta él mismo, y este autorretrato en como en español se dice, trampantojo, esa palabra tan fea, que es un trombley, es decir, engañaojo. Porque es un cuadro, pero está saliéndose del cuadro para poner la mano en lo que sería una especie de espejo. Y abajo estas letras, Bartolomé Murillo, Saif, Sunda y Penda, total, es de latín, diciendo Bartolomé Murillo se pinta a sí mismo por pedido, deseos de sus hijos predilectos, de sus hijos queridos. Ese villano tuvo gran libertad creativa, no salió de Sevilla, estaba muy feliz allí, como se muestra un poco ahí, está muy bien, está orgulloso de su posición, aquí tiene las pinturas en mano, y fue el pintor muy popular. Popular por un lado, por la Virgen, la Inmaculada Concepción. Fíjese, muy interesante que la Inmaculada Concepción hubo un papa, el Papa Urbano VIII, que prohibió que se hablara de la Inmaculada Concepción. Pero España, desde siempre los fanáticos religiosos y fanáticos seguidores de la Virgen, no solo siguieron hablando de la Inmaculada Concepción, sino que incluso cuando mandó la Orden Urbano VIII, organizaron una procesión por toda Sevilla con carteles que decía concebida sin pecado. No sé qué pasó a ser un motivo iconográfico típico español, sobre todo las Inmaculadas de Murillo, con ese azul y blanco, y después con estos ángeles que como Velázquez le están dando como elevación, como que si estuviera en el aire esta imagen de la Virgen. Y después, claro, popular, fíjense, ¿quién hubiera imaginado en la Edad Media pintar a José jugando con el niño, con Jesús y con un perrito? En la Sagrada Familia esto destruyó muchos mitos que se tenían, el traje bien pintado, los instrumentos de carpintería atrás, la Virgen siempre al lado con sus costuras. Y después otros típicos, porque prevaleció el gusto por lo natural y lo cotidiano en el barroco, con esta buscadora de pulgas, niños comiendo, en todo real, y siempre en el claro oscuro, o sea que le interesa lo realista de las figuras, o como aquí la señora que entra a la luz y le da toda la manga, a todas las mangas, y después atrás oscuro que no interesa tanto. Otro niño pulgándose, y después este que me encanta, un niño apoyado, muy lindo, y después de dos mujeres en la ventana. Aquí un poco la picaresca de Murillo, dos mujeres, se supone que es una mujer de esas, está en la ventana de su balcón y se supone que está pasando un galán, que les ha dicho un piropo, quizás se está riendo, y la Celestina está casi de carcajada, y se está tapando como las viejas para que no se vean los dientes. Muy interesante la obra, y después le da profundidad con esta ventana que está medio abierta, y no le interesa el fondo, todo oscuro, sino que está y después el alféizar donde está apoyada esta dama. Otro gran pintor sevillano, estamos ahora en la escuela sevillana, es Juan de Valdés Leal. Tampoco salió mucho de Sevilla y fue tan interesante que hoy día, si uno va a Sevilla, puede seguir la ruta Valdés por Sevilla, donde te llevan a diferentes iglesias y lugares donde están obras de este pintor. Hubo una peste en 1649, o sea, en esta época en Sevilla, donde murieron 60.000 personas, y entre ellas un familiar de Juan Valdés. Por eso que se le llamó el pintor de muertes, el pintor del vanitas. Acuérdense la famosa frase, vanitas, vanitatis et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo vanidad. Un poco ese tema vamos a ver reflejado aquí en las obras de Juan Valdés. Y empezando por esta pintura de Don Miguel de Mañara leyendo la regla de la Santa Caridad. Este señor es un poco, no sé si se acuerdan de la poesía, el poema de Antonio Machado, del retrato, donde dice, ni un seductor Mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi pobre aliño indumentario. Este es el Mañara, que él dice una imagen que se tenía como mujeriego, como vividor. Sin embargo, aquí lo presentan como un gran hombre que renovó
el Hospital de la Santa Caridad. Aquí está mostrando las nuevas reglas. Interesante que se está dirigiendo a ti, al público que viene, incluso este monaguillo que está diciendo, por si acaso, por favor, cállense que está hablando seriamente. Y entonces para la iglesia y todas las salas del hospital, trajo a diferentes pintores de Europa y entre ellos estaba, por supuesto, el Valdés Leal, que pintó estos dos cuadros, Nictu Oculi, es como en un abrir y cerrar de ojos, y el tema Vanitas, es donde están todas las supuestas riquezas de la tierra, tanto religiosas como civiles, todas por los suelos, o este otro es ni más ni menos, esta balanza, ni más ni menos, donde están aquí pintados animales, el pavo como la soberbia, el perro como la ira, un cerdo como la gula, en fin, otros animales, indicando todos los pecados posibles. Y por el otro lado, pues está el corazón de Cristo, está un rosario, están libros religiosos de oraciones, pero como primera parte, el finis gloriae mundi, el fin de la gloria mundana, y están los dos poderes en la iglesia con este obispo, y después que está la orden de Calatrava, que era otro de las grandes principales, con la orden de Santiago. Como el poder, todo termina así. Y después es lo que se llamaban los jeroglíficos de las postrimerías. Postrimerías eran juicio, como muerte, juicio, infierno y gloria. Y todo eso dio para muchos pintores, aprovechando también esta peste y las penurias, para decir que, bueno, que en esta vida todo acaba, todo termina, y estos son símbolos de las riquezas mundanas que no sirven para nada. Otro gran pintor, gran pintor, Francisco Ribalta. Este pintor era muy místico en sus pinturas. Tiene este abrazo místico extraordinario de Christopher abrazando a San Bernardo de Claraval. Era un francés que fue el que impulsó el Cister, esta obra de los religiosos cistercienses, era dedicados a la oración, y fue un hombre muy importante porque luchó contra los cátaros, los albigenses en esa época, en los que admitían una dualidad, Dios, diablo. Fue el que apoyó la orden del Temple, en fin, un fraile que luchó mucho por el cristianismo, y entonces aquí lo pinta como que Jesús viene a consolarle de toda su aflicción. Y está esta figura más que física, espiritual. Es un poco, corresponde al misticismo. Acuérdense, en esta época están Juan de la Cruz y está Teresa de Ávila, esos poetas místicos, y entonces refleja un poco ese misticismo. Lo que los otros habían hecho en poesía, él lo quiere hacer aquí, expresar en pintura. Y está el otro, San Bruno, que ya hemos visto, Bruno, que lo vimos antes. Aquí está como solo el que escucha el silencio, la ley del silencio, austeridad, lo pinta con esta figura, este hábito, para señalar el realismo de este personaje, donde se muestra entonces que lo importante era el silencio como encuentro con Dios, no el silencio por estar callado. Y después este otro, ya dijimos, San Francisco, utilizado por mucho, pero aquí un momento místico que es cuando estaba tan enfermo, tan afligido, que de pronto viene una leyenda que cuenta que vino como consuelo una ángela para tocarle una música que había conocido en su juventud, y tan absorto está, tan penetrado, que no le hace caso a un hermano que le llegaba con la comida. El animalito, ese borreguito, como señal de su amistad por las animales. Y vamos con José Rivara, el último de los grandes José Rivara. Ahora estamos ya en Valencia, la región valenciana, con mucho contacto con Nápoles. Acuérdense que en esta época Nápoles era del Reino de España, Reino de Navarra, Reino de España. Y él fue a pintar allá, y por eso se lo llamaban el Españoletto, porque siempre en sus pinturas firmaba Rivera, español. Y entonces ya le dijeron los Españoletto como el españolito, porque no debía ser muy alto. Él se dedica entonces a pintar también este aspecto místico, y aquí más
más que nada ese contraste que dijimos al principio característico del barroco, y es este dramatismo con el contraste de luz y sombra, un naturalismo, un tenebrismo, contraste, o sea que lo que le interesa es esta figura y un poco la sombra para destacar la parte que quiere demostrar que es en este caso de San Andrés, ya anciano, había estado con Jesús, lo iban a crucificar, él no quiso en forma de cruz normal, sino en aspa, el cuerpo está perfectamente reflejado aquí, parece que se puede tocar ese cuerpo, esos huesos, ahí una textura tan palpable, un poco el misticismo, está ya en la vejez, ya sabe que va a morir, que va a recibir su premio, entonces ahí se despide. Y después está este San Pedro extraordinario penitente, de nuevo lo importante, el claro oscuro, en todo oscuro, por lo importante, la cara, las manos, esta mano, como acuérdense, San Pedro, el gran amigo de Jesús, y lo traicionó 3 veces. Eso lo afligió hasta el fin de sus días, y aquí está mostrando entonces esa penitencia que hace con este rostro extraordinario, donde se ven incluso las lágrimas, está llorando, contemplando entonces, pidiendo disculpas y perdón a este Dios al que había traicionado. Y después sigue con otro cuadro extraordinario que es este martirio de San Felipe. También fíjense un momento a ver qué ven de especial, qué les llama la atención. Sí, como ven, entonces hay un cuadro, fíjense, casi una media luna de personajes. El personaje central es él, con blanco de su cuerpo, pero es un colorado también de este personaje. Esto en triángulo aquí, triángulo hacia arriba, muy geométrico, pero después esta musculatura parece que es real, que realmente estás viendo en el momento que está subiendo para martirizar a San Felipe. Y después están las dos partes del cuadro añadidas. Este contrapunto, dicen que es como contrapunto a la crueldad, esta madre con su bebé, simbolizando la caridad, y después estos curiosos viendo a ver qué va a pasar con este martirio. Y este sueño de Jacob, el sueño de Jacob. Acuérdense que Jacob es un personaje muy importante, porque están entre los grandes personajes de la Biblia, y para los judíos está Abraham, Isaac y Jacob, en los grandes patriarcas. Este Jacob es el que vendió a su hermano Esaú, le compró con un plato de lentejas. Y entonces, y es el que fundó las 12 tribus de Israel. Y está en un momento, se cuenta la Biblia, que un momento caminando, cansado hacia otro pueblo, estaba cansado, se echó junto a una piedra, se echó a dormir, y en el sueño soñó que estaba una escalera con ángeles, si se pueden ver un poquitito ahí, hay una especie de ángeles que están subiendo y bajando, y entonces se le apareció Yahvé, y entonces le hizo las promesas que había dicho a su abuelo Abraham, la tierra que estás ahora te daré esta tierra, tu descendencia será más amplia que el polvo de la tierra, etc. Entonces, esto quiso Rivera darle un aspecto más humano a todo eso, ¿no? Es un poco la humanidad de este pastor que sí, que en sueños ve todo eso, pero la realidad es un señor normal que está durmiendo, no una siesta, sino durmiendo un sueño. Y después está esta maravilla de cuadro, la Magdalena penitente. Fíjense que Magdalena, hubo 3 Magdalenas, la que estuvo con María, la que con ella apareció cuando la resurrección de Cristo, y está también la María, Marta y María, con su hermano cuando sale de la gruta, y después está la Magdalena, la que va un día que Jesús estaba con unos fariseos que lo habían invitado a la comida, y ella va, se tira a sus pies y le limpia los pies con sus cabellos. Entonces están todos esos elementos, están representados aquí. Está la colonia que utilizó para limpiarle el cabello largo, amplio, con el que lo secó. Y después hay este contraste, esto de esta Magdalena tiene este vestido, entonces está un poco
quiere presentarlo un poco también como la antítesis de Eva. Es decir, ella fue una pecadora, pero se arrepintió. Y entonces, y Jesús la perdonó. Entonces, va a pasar a la historia como un poco la contra Eva, la oposición. Ella sí tuvo el perdón. Y la presentaba justamente en esta época de que la iglesia está luchando en la contrarreforma como un ejemplo para los pecadores de que pueden salvarse, pueden ser perdonados. Después, desde el punto de vista artístico, que es una maravilla de cuadro, donde están los pies y las manos. Los pies están separados, hay uno blanco y uno más oscuro, no sé por qué. Y después, si se dan cuenta, aquí tiene este detallito, un roto donde se ve la piel. Es un poco, está tratando la piel blanca, lisa, en el cuello, utilizando este hombro, quizá lo presentó como su antiguo resto de mala vida. Y ahora estas manos juntas, en fin, una Magdalena penitente que ha sido también una importante manifestación de lo que era la religión en esa época, el perdón y después la penitencia, el objeto que tuvo. Y el último de él también, o sea, que frente a la belleza, pues está esta otra belleza interior de lo llamó el varo porque ven que tiene un pie más corto que otro, el Patizambo, otros nombres que tuvo, está ahora en el Museo del Louvre, y donde dice ahí, dame limosna por el amor de Dios. Es un poco lo que quiso expresar Rivera como una crítica a la sociedad. Un pobre muchachito lo obligan a andar pidiendo incluso con un letrero, tiene ahí la especie de muleta que usa, y detrás el azul del cielo con una perspectiva un poco más esperanzadora. Y después, para terminar, ya están los bodegones, que también fueron muy famosos en esa época, como cosa, había que llenar las salas, había que llenar los palacios, incluso en los monasterios había que llenar los lugares de los comedores. Y entonces los artistas también lo hacían un poco para demostrar su habilidad o se entrenaban en ellos, pero salieron obras interesantísimas, como este bodegón con cacharros de Zurbarán. Qué maravilla la diferencia, los contrastes, las formas. O este otro también de él, donde están limones, naranjas, y después una rosa, padre, hijo, dice la María también, en fin. Hay toda referencia. Como siempre en claro oscuro, o sea, el fondo, la mesa no interesa destacar esto, fíjese el trabajito para hacer todas estas filigranas. A este maravilloso también de Luis Meléndez, en el bodegón con ciruelas, breva, pan, o sea que no falta nada, jarra. Muy extraordinario, como pinta aquí el pescado también ahí atrás, o este otro de bodegón de casa, hortalizas, me parece que sí, que te dan ganas de tomar esas hortalizas, o estas manzanas ahí colgando para que no se echen a perder a estos pajarillos ahí. Qué cosa maravillosa. Y este bodegón con 4 racimos de uvas de Juan Fernández, llamado El Labrador, que parece que te dan ganas de estar agarrando, tomando cada uno de esas uvas. Un prestigio de artista. Bueno, y así terminamos por hoy. Gracias por haber tenido la paciencia espero de haber aguantado hasta el final. Será un hasta pronto, y en fin, a ver ahora qué dice nuestro presidente, si nos podemos ver. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Una charla muy buena, como siempre. Bueno, a ver, entonces, ahora os animamos a abrir los micrófonos y a abrir las cámaras si queréis. Si alguien quiere hacer una pregunta, o podemos hacernos una foto. La foto. A ver que nos veamos y que nos veamos todos ahí. A ver, esa tal Katy Moreno, ¿dónde anda? Doña Amalia, muchas gracias por estar ahí. Todos, Carmen, Jesús. Sonreír todo el mundo, que voy a hacer una foto. Excelente siempre. Marisol. Hombre, muchas gracias. Primera vez que atiendo una de sus conferencias. Qué increíble. Gracias. Es un placer. Gracias por estar ahí, por vernos. Lo máximo. Martínez, gracias. Norma. Víctor.
Víctor Young. Muchísimas gracias. Maravilloso Ah, todo. mucho gusto. Un Aiza, placer. Los Sonríe. felicito desde Miami gracias, y qué bien. Muchas agradezco gracias su por esfuerzo estar. maravilloso. Ok, Un gracias. placer. Muy lindo. Yo lo veo desde San Antonio, Texas. Muchas gracias, muy interesante. Ok, qué lindo que le gustó. Qué bueno que aprovechamos. Sí, Rita también argentino. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí también. José Fernández, a ver, todos faltan 2 para la foto. Salgamos todos Aquí 2 desde más. Perú. ¿Perdón? Aquí desde Perú. A ver, ¿quién está desde Perú? Muy bien. Y Bienvenido. Ángel. Aquí desde Ay, qué lindo. Bueno, aquí tenemos un peruano también ahí arriba, Ángel Velarde, que es un alumno mío en la universidad. También, qué bueno, es peruano. Y don Alberto aquí desde Serrano. San Antonio también. Y después está Víctor, que no se me fue ya. Se debió ir a... Ahí está ahí. Está bien ahí. Ya estamos bien. A ver, sonrían todos. Ahí está Sonríe a Víctor. todo el mundo. Sonríe a todo el mundo. A ver, Víctor, ponte bien que es para la foto. Ponte guapo, hombre. 1, 2, 3, otra. 1, 2. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Nos fuimos. Son todos tan lindos que explotó la cámara. Fíjense nomás. Qué gentil, qué amable. Alguien está compartiendo su pantalla. ¿Cómo? Ah. No compartan la pantalla, compartan nada más la visión. ¿Y usted de dónde nos habla, profesor? ¿Desde qué ciudad? Acá estamos hablando de San Antonio, Texas. Ah, bueno, yo también estoy aquí. Sí, por eso aquí estamos. Marisol, Es que sí. oigo personas de otros países. No, bueno, hay de todos, sí, hay alguno de Brasil también, de Argentina. Eso pero con bueno. la pantalla. ¿Cómo? Ok. Ahí está la. Ahí estamos todos otra vez. Qué lindo. Oh, ya se nos fue otra vez, no. don Alberto. Alguien lo está. Alguien está manejando mal. Ahí estamos otra vez. Bueno. Muchas gracias, profesor. Muy, Nada, muy por interesante favor. su charla, como siempre. Ok, Ha muchas sido un gracias. A ver, placer. Gracias. bueno, la próxima será entonces, si les gusta y seguimos, será entonces el barroco, pero ahora en literatura y poesía, que fue también muy Ay, interesante. magnífico. El último sería el teatro, que también fue muy lindo en esta época del barroco español. Como bien sabe mi compañera e ilustre colega Amalia Mondríguez. Le quería comentar que yo estuve dando literatura en un tercer grado y ya hace tantísimos años, pero recuerdo el ejemplo que citó y decía que en ese tiempo, sobre todo entre la gente culta, ¿verdad? Era un arte el saber hablar con palabras muy escogidas. Entonces el ejemplo de la reina que estaba coja, ¿verdad? Este cortesano que tenía una facilidad tremenda con la palabra, hizo una apuesta que iba a decirle, pero no era un clavel. Lo que yo sé es que escogió dos rosas. Una era rosa y la otra era roja. Por eso dice, entre la rosa y la roja, vuestra majestad escoja. Bueno, sí, son versiones entre el clavel y la rosa, o entre las dos. Son versiones, lo lindo es que fue capaz de decirle su majestad escoja. Es la cara que tenía este gran poeta que nos ha dejado tan lindas obras. Don ¿Ya Quevedo. sabe cuándo es la próxima conferencia? ¿Tienen fecha? ¿O no? Lo único que sabemos es que estamos aquí disfrutando ahora. El futuro, Dios dirá, y nuestro presidente y nuestra directora de actos culturales decidirá. O sea que... En principio, a finales de noviembre viene una charla de Laura Serrano acerca del rey Juan Carlos I. Excelente. Muy bien. O sea que daría para después. Pero no se preocupen, acá estamos. O sea que mañana o pasado mañana, pero ahí llegará. Muchas gracias. ¿Cierto, Muchas Tito? Ok. No sé, ¿alguna pregunta más? ¡Ay, Dios, qué honor! Muchas gracias. El honor para ustedes que escuchan y que se interesan. Ay, qué lindo hoy día que la gente se interese por estas cosas. Eso es de aplaudir. Eso no yo que hable, que mucha gente habla, pero el que escuche y se interesen, ay, que es una maravilla. Los felicito y sigan haciendo, perseveren ese interés.
Maestro, Víctor Saldívar, que es un fanático de la música. Lindo también. yo lo felicito Gracias. por la memoria. A ver. Qué bárbaro, usted es un acervo. Su cerebro es único para retener información sobre estos. Lástima, Víctor, lástima que no está mi mamá para escucharle, pero bueno, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, muy lindo de su parte. Un beso. Ok, sí. Hasta Saludos. luego. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima. Adiós, Norma, hasta la próxima. Buenas noches, se cuida un Que vaya montón. bien. Don Fernández, también José. Hasta luego, que vaya lindo. Enhorabuena, Juan Carlos. Ok, gracias, Cine, gracias, presidente. Muchas gracias. A Aiza Pascual, adiós también. Lindo, gracias por estar ahí. Y don Víctor, pues nada, a seguir. Seguiremos en la próxima. Seguir adelante. Gracias. Una ¿Cómo no? pregunta más al presidente. ¿A qué teléfono le llamo para poderme inscribir? Porque ya lo he hecho, pero no me llega información del club. ¿Ha escrito un correo electrónico? ¿Me ha escrito un correo electrónico? Oye, no hubo correspondencia. ¿A cuál le vuelvo otra vez a mandar el correo? El correo. El correo es CD. A ver, lo puede encontrar en internet. Es Casa de España San Antonio, es la página web. Si lo busca en Google. Lo busco. ¿Y cuál es su nombre? Sydney, como la ciudad de Australia. Chocorón es mi nombre. Gracias, Dini. Te agradezco muchísimo. Mire, Víctor, es muy fácil. Casa de España San Antonio.org. Ah, todo seguido, todo seguido. Le voy a poner en el chat el correo electrónico de todas maneras. Claro, ahí está toda la información. Qué gentiles. Un placer, un gusto. Ok, igualmente, gracias. Don Alberto, que descanses. Adiós, Cris. Gracias, lo mejor para todos. Okay, gracias, Amalia, muy lindo. A usted, Dale. doctor. Gracias, Dale, que gracias. vaya bien. Lindo. Igualmente. Adiós, Cris. Ay, gracias a Dios. Chao, Rita, que le vaya lindo, gracias. Saludos. Muchas gracias. Ok, Cris. Excelente como siempre. Gracias, Cris, muy amable. Ok.